Ok, hola, ¿cómo están? Bueno, ya voy a empezar a hablar de varios temas que tengo en mente. Y este video me gustaría hacerlo así como por temas, porque soy muy buena para irme por las ramas, entonces si así los divido, me es más cómodo. Bueno, este tema tiene que ver con las frutas, como la frutera. En la frutera de repente hay una fruta que se empieza a pudrir y esa fruta empieza a pudrir a las demás. Hay una foto que yo vi hace pocos días en redes sociales que hablaba sobre esto y que hablaba sobre cómo el entorno sí afecta. Porque si tú estás en un entorno que poco a poco se empieza a pudrir, tú también te vas a terminar pudriendo. Y eso fue lo que a mí me pasó. Me pasó en Chile. En Chile yo me estaba pudriendo. Yo sentía que estaba perdiendo mi vida, mi energía. Yo me había conocido en muchos aspectos cuando estaba muy feliz, cuando estaba muy triste, haciendo cosas que me generaban vida. Entonces después, al verme en todos esos otros escenarios, me era muy fácil para mí reconocer cuando yo en verdad me estaba apagando. Y eso me estaba pasando. Yo allá en Chile vivía en Santiago, en Maipú, ahí donde siempre ha estado mi casa, en la misma casa donde yo nací, donde crecí, me crié, todo. em, Todo eso ya me estaba pudriendo literalmente. Estaba viviendo en un país, en una ciudad, en una zona que ya no me entregaba nada, ya no había nada que me, que me motivara, no había nada que me generara como el placer de vivir, como que me diera ánimo y ganas de querer hacer algo. Simplemente estaba sobreviviendo y, y dentro de la supervivencia yo sabía eso, entonces fui ahí desarrollando como ciertas estrategias de supervivencia, ciertas formas de cómo, por ejemplo, tener un buen día, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal, pero siempre estaba como al borde, como siempre a un paso de caer. Y me caí muchas veces. ¿Qué me refiero por caer? Que caía en depresión, en ansiedad, en pena, en miedo, en estados nerviosos, como estados nerviosos muy alterados, eh, siempre tomando medicamentos, pastillas, mi cuerpo al tiro lo reflejaba, como siempre eh, como previniendo, por ejemplo, tomando pastillas de vitamina C, vitamina D. Y yo sentía que así no es la vida, o sea, en la vida no tienes que andar tomando vitaminas. La vida es tu vitamina. Entonces todo me reflejaba que yo no estaba en un buen lugar. Y, y era por algo mío de que yo ya sentía que mi cuerpo, que mi alma ya necesitaba evolucionar, necesitaba ir al siguiente lugar, dar el siguiente paso. Pero también había un tema y es que Chile a mí me encanta Chile, me gusta mucho. Tengo un amor, un amor, un cariño enorme por el lugar donde yo nací, donde yo he vivido, donde está toda mi familia, eh, donde tengo muchas historias ahí. Y, y me gusta mucho, pero siento que, no sé si fue con la pandemia o un poco antes de la pandemia, pero se empezó a perder. Algo empezó a cambiar en Chile que se empezó a monotizar mucho, se empezó a poner muy monótono y la gente se empezó a alterar mucho. Los estados nerviosos de las personas yo los veo muy alterados. La gente en las calles anda con miedo. Siento que toda la gente anda en estado de supervivencia, eh, supervivencia con todo. Sientes que la persona que está al lado tuyo te puede hacer daño. Siempre andas observando todo, observando a la gente a tu alrededor. Entonces te separas de los demás y empiezas a emitir juicios también en los demás. Eso era algo
que yo copié inconscientemente. Hubieron muchas cosas que yo copié de manera inconsciente, pero porque era también la energía del lugar. Y uno, sin que uno se dé cuenta, uno se adapta a esa energía, porque es algo que pasa de manera inconsciente, porque es algo que pasa en el cuerpo energético. Y es muy difícil poder mantener como otro estado, o por ejemplo un estado más elevado, energético, mental, emocional, porque eres la única que lo está sosteniendo. Entonces yo intentaba hacer eso, pero me costaba mucho y, era mucho gasto de energía y no tenía un lugar donde como recuperar esa energía. Entonces, bueno, me da mucha pena ver que Chile, y aquí yo no creo que solamente estoy hablando de Chile, sino que estoy hablando de varios países de Latinoamérica, pero voy a basarme solamente en Chile porque es lo que yo conozco: Chile, Santiago, Maipú. Eso es. Cuando yo hablo de Chile, hablo de esos espacios. Pero también hay otro espacio alrededor que también entran como en estas descripciones o clasificaciones. Yo no sé si soy la única que lo ve así. Yo creo que hay muchas otras personas que también lo ven así, como de la misma manera que estoy compartiendo ahora. Pero Chile, la gente de Chile ha cambiado mucho. Siento que, bueno, lo que pasa en Latinoamérica es que nos quieren dormidos, nos quieren apagados, nos quieren como sirvientes del sistema. Entonces ahí nos controlan de muchas maneras, con la comida porque es algo comestible, pero no es un alimento y te hace pésimo al cuerpo, eh, con el sistema de salud, tantas pastillas, tantas enfermedades, con el sistema de educación, tantas ideas que te meten en la mente de que el objetivo de la media es como estudiar para la prueba, para que después puedas seguir estudiando. En verdad son ideas, son mentiras. Allá la gente vive en base a mentiras. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la frutera, con la naranja podrida y todo eso? Que yo también me estaba pudriendo, porque yo sabía que yo había agarrado como una perspectiva del mundo y todo el rato que salía a la calle, todo el rato veía las cosas que yo ya había analizado, había observado. Veía a la gente enfermándose, veía a la gente comiendo comida chatarra, comida mala, veía a la gente criticando, veía todo eso, veía como toda la manzana podría, pero yo seguía estando ahí y, y eso me seguía pudriendo. Entonces, yo intentaba mantener un estilo de vida armónico, eh, en equilibrio junto a lo que yo considero que para mí es equilibrio, pero me costaba un montón. Eh, Porque gastaba mucha energía como intentando sobrellevar el lugar en el que estaba y no podía gastar más energía en, por ejemplo, hacer ejercicio, en meditar. Todas esas cosas se convertían en una forma de equilibrar mi sistema nervioso, de equilibrarme a mí como un médico, como una pastilla, pero no se convertían en algo que me hacía evolucionar, sino en algo que me mantenía estable. Y cuando yo ya empecé o sea, ya llegué acá a Australia y empecé a pasar los días y a tener una vida, una rutina, una rutina entre comillas, me empecé a dar cuenta de lo fácil que se me daban las cosas acá, lo fácil que se me daba despertarme temprano, lo fácil que se me daba cocinar algo y comer algo que yo antes pensaba que era muy, muy bajo en nutrientes, como, ¿no? Y comía eso y quedaba bien. Allá siempre sentía que algo faltaba, siempre sentía en Chile que algo estaba haciendo mal, que algo le faltaba a mi cuerpo, a mi organismo para estar bien.
Pero acá todo se empezó a dar tan fácil como hacer ejercicio, tener movimiento, tener energía, que ahí donde yo me di cuenta que claro, que el entorno afecta demasiado. Entonces, si alguien está de verdad intentando y forzando como ser alguien distinto, cambiar, incorporar nuevos hábitos, pero te está costando mucho, siento que a veces no tiene que ver con uno, no tiene que ver con el poder de disciplina de uno, sino que tiene que ver con el lugar en donde uno está, porque eso sí influye mucho, el lugar y la gente. Yo terminé, antes de venir para acá, estaba todos los días encerrada en mi casa, en mi pieza, eh, y salía a hacer compras específicas o donde mi familia. Pero, pero era muy poco. Entonces, también hubo un momento en el que me empecé a criticar, en el que me empecé a juzgar, como, oye, y si, como, ya, pues, no seas floja, levántate, vamos, haz ejercicio, dedícate a esto, ponle más empeño. Pero también por otra parte sentía como, no, es que estoy cansada, es que no puedo, no me da. Entonces también con mucha yo conexión conmigo y con mi cuerpo y respeto hacia mí, me permitía descansar, pero sentía que todo el rato estaba descansando. Así que bueno, ojito con eso. El entorno sí influye mucho. Esta fue mi experiencia de cómo empezaba a influir en mí. También yo vivía con mi mamá, entonces también había una influencia de mi mamá con sus miedos, con sus preocupaciones, con su forma de ver el mundo y de interactuar en el mundo. Y sobre todo si es que yo soy muy sensible, entonces para mí me es mucho más fácil como pegarme a esa energía y como no separarme de eso. Me es mucho más fácil como camuflarme entre todo eso. Como que a veces me siento como un camaleón. Entonces, si ese era mi entorno, entonces eso era lo que me estaba convirtiendo y yo claramente no era lo que quería, era lo que me quitaba vida, no lo que me daba más vida. Así que, bueno, cambié mi vida, aunque yo sabía esto de hace mucho tiempo porque el plan de venir a Australia empezó hace 2 años, en enero del 2023. El plan de salir de Chile empezó de hace como 10 años y eso fue lo único yo creo que me mantuvo viva, o sea, como que me ayudaba a sobrevivir, sabiendo que en unos meses, en una semana, las cosas iban a ser distintas, teniendo la expectativa, teniendo como la idea, o sabiendo que por lo menos me iba a entregar a una posibilidad de un cambio y prefería tomar el riesgo de ese cambio que seguir estando ahí en lo que me estaba haciendo mal. Así que bueno, ese es mi pequeño consejo. Observa tu entorno, qué es lo que te está afectando, qué es en lo que te has estado juzgando y criticando, pero que en verdad tienes que dejar de hacerlo porque no se trata de ti, sino que se trata del entorno. Y toma responsabilidad y toma acción, porque nadie más lo va a hacer por ti. Tú eres la única persona que lo va a hacer por ti. Nadie más. Nadie te va a venir a salvar, nadie te va a venir a rescatar. O sea, nadie. Como que ya esa época de que bajara el ángel y que te hable y que te dirija el camino, ya se acabó. O sea, puede que a muchas personas le estén pasando, pero siento que no es lo normal. Lo más común es que tú te salves a ti mismo. Bueno, esa ha sido esta reflexión y nos vemos en otros videos. Adiós.